Este martes, Honduras rebasó las 3.000 víctimas mortales a causa del COVID-19, reportó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER, cuando los niveles de positividad alcanzaron altos niveles en el Valle de Sula, como en la capital de la República, aunque la propagación sea entre personas jóvenes asintomáticas. El país sigue adoleciendo de un bajo número de pruebas rápidas como PCR, por lo que las cifras de contagios y víctimas podrían ser mucho mayores, como han advertido el gremio de las casas fúnebres. Las ocupaciones en hospitales y la demanda de pruebas rápidas y PCR confirmaron que los adultos jóvenes se han convertido en superpropagadores del patógeno viral en lugares públicos, especialmente los que se ubican en el rango de 20 y 40 años de edad, que son casi 3 veces más propensos en comparación con las de 60 años o más. En las últimas semanas, más adultos jóvenes dieron positivos para COVID-19 en todo el país. Además, datos recientes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER confirman las edades en las que el patógeno viral golpea con mayor fuerza. Honduras sigue registrando la tasa de mortalidad más alta de la región de COVID-19 al 30 de noviembre anterior, y las proyecciones advierten un panorama grave a inicios del próximo año por un repunte de casos tras el relajamiento de las fiestas de Navidad, según los centros de estudios de la universidad privada. La pandemia sigue su rastro sinuoso que coloca al Distrito Central en el epicentro de la enfermedad y posible escenario de un panorama aún más desolador que podría ampliarse a todo el país en el caso de que la población mantenga una conducta negatoria al mal viral. El Observatorio del COVID-19 y Dengue de la Universidad Tecnológica de Honduras plantea la necesidad de revisar los mapas de inundaciones y deslizamientos ante el aumento del número de casos tras los eventos catastróficos naturales, en particular en Comayagua, Copán, Olancho, Lempira, Santa Bárbara, Cortés y Atlántida, donde 3 a 5 personas de cada 100 enfermos por el virus mueren. Mientras tanto, la unidad de epidemiología de SINAGER detalló que al menos 3.054 personas fallecieron por sospechas de COVID-19 en el Distrito Central, las cuales no han sido incluidas en el conteo oficial durante la pandemia. Los datos oficiales del Sistema de Gestión de Riesgos indican que hay 2.839 personas que perdieron la vida por COVID-19 a nivel nacional, y si se sumaran las 3.000 personas que fallecieron en la capital, la tasa de letalidad rondaría los 5.69%. Sin embargo, parece que la población se solaza con informaciones del descubrimiento de la vacuna como su posible llegada al país, por lo que no está acatando las medidas de bioseguridad ante el asomo de la segunda oleada de COVID-19 al país. Pero la muerte por el patógeno viral aún acecha silenciosa y letal en el descuido al usar la mascarilla, en las aglomeraciones que se hacen más frecuentes, en el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy miércoles 16 de diciembre del 2020. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, un tema trascendental, yo diría fundamental para la salud y para la vida de los hondureños y de los habitantes del mundo entero. El COVID-19 ha comenzado a mostrar un repunte en Europa, en otras latitudes de la Tierra, aquí en nuestro país también. Lo dijimos la semana pasada cuando iniciábamos la presentación del foro, que los triajes se miraban más congestionados de personas. Bueno, y si estaban más congestionados de personas, ¿qué está ocurriendo? Los expertos están previendo que para el primer trimestre del próximo año, el 2021, enero, febrero y marzo, serán meses grises en torno al impacto y a la mortalidad que puede alcanzar el COVID-19. Es sin duda alguna una situación muy difícil porque cada día que pasa vemos más personas, vemos más población copando y llenando los centros comerciales. A mí me tocó ayer andar haciendo una diligencia y tuve que visitar algunos centros comerciales y era increíble. La gente se agolpa en los pasillos, no se respeta la distancia, la medida de prevención del distanciamiento social, el 1,5 metros o por lo menos los 2 metros. Nadie respeta esa situación. Pudimos notar también muchas personas sin mascarillas,
Únicamente al ingreso de estos centros comerciales se aplica gel, hay una alfombra con sanitizante, pero las personas no andan gel ellos, entran a los negocios, salen de los negocios, la gente se agarra, imagínense ustedes, se agarra de las gradas eléctricas. Las personas que pueden andar contagiadas de COVID-19 hacen lo mismo y usted viene y se agarra, se toma de los barandales de las gradas eléctricas, el contagio es inmediato, porque así se pasa el COVID, es por contacto, ya lo han dicho los expertos. La gente no está vigilando las medidas de bioseguridad, no sé si nos tiene la mente un poco atrofiada el hecho de que ya está próxima la Navidad, el Año Nuevo, que como estuvimos en confinamiento por varios meses y que a mi criterio hubiéramos seguido confinados, pero las autoridades tienen la última palabra. Bueno, y aperturaron la economía por las circunstancias que ustedes ya conocen. Pero la gente anda loca en los moles, anda loca en los restaurantes, anda en las calles atestadas de vehículos y esto es lo que nos están advirtiendo los expertos, que viene un rebrote peligroso para los primeros meses del próximo año. Imagínense ustedes cifras dramáticas que nos están presentando. 114.943 casos totales según el último reporte de SINAGER. 114.943 casos totales, imagínense ustedes. Estamos hablando de un total de 3.001 hondureños fallecidos por el COVID-19. 3.000, ¿sabe usted que son 3.000 personas en un solo local? Es una cantidad enorme de gente. Pues esta cantidad enorme de gente ha fallecido en los meses que nos ha atacado al país el COVID-19. Tenemos de estos casos 301 nuevos casos reportados en las últimas 24 horas. Desde luego hay 52.392 recuperados, que yo diría que esta es la noticia positiva, y 607 personas hospitalizadas, que estos están, como dicen, no se sabe si van a vivir o van a perecer también, que se pueden sumar a esta estadística nefasta de 301 personas fallecidas por COVID-19. Así que la situación está difícil, créanme, no quiero ser pesimista de entrada, pero no sé qué más pueden hacer las autoridades para que la ciudadanía acate las medidas de bioseguridad. Los expertos como el doctor Henry Andino, que nos va a acompañar esta mañana, también el doctor Manuel Gamero, ellos hasta la saciedad nos han dicho, por favor, las medidas de distanciamiento social, la distancia entre dos personas es fundamental, es fundamental. Usar la mascarilla es primordial, no es un lujo. No es que si yo ando una corbata de un color voy a andar la mascarilla de ese color y si no encuentro pues no me pongo mascarilla porque quiero andar combinado. No, no es eso. Se trata de la vida, de salvar la vida. Usar, ¿qué cuesta andar un botecito de gel? Yo me acompaño de un botecito de gel donde estoy así de esto, mire chiquito, con gel en base de alcohol y se me gasta y lo vuelvo a llenar, pero ahí lo ando. Ando mi sanitizante también, que uno parece... Meses atrás no pensábamos que íbamos a andar en nuestro país así, con un bote en una mano y con otro botecito en la otra, pero es fundamental, es indispensable. Gracias a Dios estamos con salud, igual como aquí en el canal, se han respetado las medidas de bioseguridad, sabemos que muchas empresas se las han aplicado de forma drástica, pero donde está el error, las autoridades desde luego han dispuesto de toda una estrategia para atender a la población, pero donde está el error yo lo capto, es en el transitar diario de la población. No nos estamos cuidando, queremos que la autoridad nos cuide, que sean los de SINAGER que nos vengan a poner la mascarilla, que sean los del Ministerio de Salud que nos anden lavando las manos y que nos echen ahí sanitizante por donde pasemos nosotros. Eso no lo va a hacer la autoridad, es responsabilidad de cada ciudadano. Imagínense ustedes, ya van más de 3.000 personas fallecidas en Honduras y ahí contemos médicos que han dado la vida, que han ofrendado su vida, que se han sacrificado hasta la muerte por ustedes, por las personas que llegan a los hospitales públicos. Ahí tenemos enfermeras, ahí hay policías, ahí hay ciudadanía en general, de todas las profesiones han caído y de todos los estratos de la sociedad han caído, presas del COVID-19. Y porque viene 24 y porque viene 30.
y hay que pachanguear, y hay que celebrar, y hay que andar con el karaoke, y hay que bailar, hay que ponerle ambiente al asunto, porque estuvimos 7 u 8 meses confinados. Enero, febrero y marzo van a ser meses dramáticos para los hondureños. Otra cosa que quiero apuntar antes de que los expertos nos ayuden con sus conocimientos. La gente cree que la vacuna, porque Estados Unidos ya comenzó a vacunar, el Reino Unido está comenzando a vacunar, es que también en Honduras en enero vamos a estar vacunados. No, señores. La vacuna está acaparada por las grandes potencias mundiales económicas. Han invertido millones y millones de recursos en los primeros lotes. Gracias a Dios y gracias a la estrategia de que el gobierno de la República ha dispuesto y que Honduras forma parte de una organización que nos asegura un número mínimo de vacunas, es para comenzar a inmunizar a la gente que está en riesgo. Es mínimo la cantidad de vacuna que viene para los primeros meses del próximo año, si es que vienen los primeros meses, desde luego. Pero estamos hablando de cuánta población tiene el país, cuántas personas vamos a estar todo el otro año esperando que nos vacunen y no vamos a ser vacunados todavía. Apenas, considero yo, podríamos llegar a un 40%, si somos optimistas, el próximo año. La vacuna no es que va a estar aquí ya en enero y que ya en febrero usted ya va a estar vacunado y que en las escuelas, colegios, todo el mundo, no, eso no es así, señores. Entonces, mientras eso llega, que Dios primero va a llegar, porque ya se encontraron las vacunas, ya están siendo autorizadas por las agencias de salud a nivel internacional, ya hay países, potencias que están vacunando a su gente y por ahí nos van a ir cayendo los lotes a nosotros. Pero mientras llega ese momento, que no va a ser de mañana a pasado mañana, cuidémonos nosotros. Es la responsabilidad de cada hondureño cuidarse contra el COVID-19. ¿Usted cree que es bonito ver que en una familia se contagian 2, 3, 4 y hasta 5 personas del mismo núcleo familiar? ¿Por qué ocurre esto? Es sencillo, porque alguien de ese núcleo familiar anda en parrandas, alguien de ese núcleo familiar le gusta salir, aunque tenga ancianos en su casa, no le interesa si sale, no se sanitiza al regreso, y en fin, se nos está generando una situación bastante difícil. Bueno, les quise hablar así porque no se puede hablar de otra manera, no hay que andar con medias tintas en este tema del COVID-19. No es un lujo, no es una moda, es una enfermedad que mata y lo encuentra donde usted esté. Dios primero, como les digo, la vacuna llegue lo más pronto posible, pero va a costar por lo menos un año o un poquito más, que buena parte de las expectativas del gobierno es que buena parte de la población sea inmunizada, sea inoculada contra el COVID-19, pero no es una situación que en marzo vamos a andar en Semana Santa ya todos vacunados. Es mentira. Es mentira, y el que le diga eso le está mintiendo. Eso no es así. Entonces nos toca a nosotros como ciudadanos la responsabilidad de cuidarnos. Por favor, cuidémonos por nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros ancianos, nuestros adultos mayores y por las personas que tienen enfermedad de base, que son, como dicen, son las víctimas primeras que anda buscando el virus. ¿Dónde está una enfermedad de base? Alta presión, diabetes, cardiopatías y otras circunstancias más que se pueden ir mencionando y que ya los expertos nos van a definir. Muy bien, con la disculpa de nuestros amigos invitados, quería yo tener esta introducción porque creo que es necesario hacer esta reflexión con los amigos que nos ven esta mañana. Les presento al doctor Henry Andino, coordinador de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud Pública. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenos días, licenciado. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Aprecio la invitación. Sé que este es un tema que probablemente tenga a la población cansada. Muchos ya no quisieran oír hablar de esta enfermedad, pero lamentablemente esta enfermedad se resiste a salir del marco de la vida del hondureño. Y hoy más que nunca aprecio la invitación porque estamos al frente, como bien dijo usted en su introducción, al frente de momentos que van a volverse difíciles. Yo recuerdo cuando con usted comenzábamos entrevistas sobre este tema, que teníamos una moda, la gente tenía una moda que decía, en las próximas 2 semanas las cosas van a ser bien difíciles, y gracias a Dios esa moda pasó.
pero lo que sí puedo asegurar es que los próximos días, luego de estos días de celebración que la población se dispone a tener, vamos a tener que redoblar los esfuerzos que ya se hacen para poder contener lo que por supuesto va a ser el resultado de toda esta movilización, de toda esta celebración, que sin lugar a dudas, pues sus consecuencias las vamos a tener que enfrentar y con toda la responsabilidad vamos a tener que enfrentarlo. La población hará su parte, el que no logre hacer su parte, pues seguramente tendrá esos resultados. El país, y yo agradezco su introducción, necesita hacer conciencia. Las personas necesitan hacer conciencia y esto no es trasladar la responsabilidad al ciudadano. Nosotros creo que no estamos en posición de darle al ciudadano la responsabilidad que tiene el Estado o las personas que contribuimos con el Estado para que hagan su trabajo. El Estado hará su parte, pero gran parte, y una parte muy importante, la tiene que hacer la ciudadanía. Y como bien dijo usted en su introducción, el espacio del Estado termina en la puerta de mi casa y luego yo hacia adentro, soy yo y mi familia quienes vamos a determinar qué va a ocurrir con nuestra salud. Y eso es un autocuidado que cada uno de nosotros tiene que hacer conscientemente. Y por eso aprecio la forma en cómo introdujo el programa. No se trata de crear pánico en las personas. Más que eso, quisiéramos más bien crear información. Y esta pandemia ha estado contagiada también con otra pandemia que es la desinformación. Tenemos muchas personas opinando acerca de este tema, muchísimas, algunas dejando entrever posibilidades que científicamente no son posibles. Estamos hablando de medidas de medicamentos profilácticos y el mundo científico se ha negado a poder aceptar de que tengamos medidas profilácticas avanzadas, porque si no tuviera sentido esperar la vacuna, no tuviese sentido haber invertido 1.800 millones de dólares en estudios para acercarnos un poco a la realidad de una vacuna, porque hay un tratamiento profiláctico muy barato de 36 lempiras que vendría a sustituir una cantidad de millones en investigación. Creo que tenemos que ser muy serios en ser capaces de informar a la población sin tener ningún sesgo de ningún tipo. Nosotros somos exclusivamente personas técnicas que hacemos nuestro trabajo técnico. Yo estoy auxiliando a una unidad del Estado que se encarga de la vigilancia de la salud y es un equipo técnico de personas altamente calificados y de verdad son personas altamente calificados que hacen un esfuerzo muy importante dirigidos por una persona que tiene un entusiasmo particular y que tiene un compromiso particular con la ciudadanía y hacen su trabajo y hacemos nuestro trabajo a diario. Y creo que a diferencia de muchas otras personas, nosotros sí estamos el día a día al frente de la información y en una unidad en la que definitivamente el principio es siempre decir la verdad. Ahí no ocultamos información. Y en la introducción del programa se hablaba acerca de que la unidad de epidemiología del SINAGER decía que habían habido 3.400 personas fallecidas en el Distrito Central. Una cifra que escandaliza y que pareciera que tuviéramos que ir más allá a buscar una razón diferente, pero no vamos a contradecir si hay un número mayor o menor de eso. La verdad es que hay una alta mortalidad por esta enfermedad y sin duda lo que nos compete a nosotros como asesores a un ente oficial es que las declaraciones de las defunciones no se puedan hacer de manera arbitraria ni numérica, tienen que hacerse de manera legal y debida forma para que eso no tenga repercusiones en el futuro. Entendemos claramente que las compañías de las funerarias tengan un número alto de pacientes o de personas que hayan sido enterradas con posibilidades diagnósticas de COVID y que sean alrededor de 6.000 o 7.000 personas. El requerimiento de ellos solamente es un acta de defunción y eso
el agente del Registro Nacional de las Personas de los hospitales se lo puede dar en menos de 24 horas. Pero el resto es responsabilidad del establecimiento de salud y luego de las autoridades poder verificar si o no son casos que fallecen por COVID y no con COVID o con sospechas de COVID. Entonces sí, estamos en un momento crítico, estamos en un momento, lo llamamos crítico no porque tengamos una población hospitalaria rebasada, pero sí algo les puedo decir con toda claridad, y es que cuando nosotros estuvimos en junio y julio al frente de nuestras estadísticas, hicimos estudios particulares que pudieron demostrarnos que teníamos una curva que iba en un ascenso estrepitoso, y se lo hicimos saber al señor presidente y él puso cartas en el asunto y tomó el liderazgo para asumir una respuesta más contundente a esta pandemia, y logramos tener cerrados o confinados a las personas por más de 21 días en ese entonces. Pero esas medidas debieron haber sido continuadas. Sin embargo, también está el tema económico. Las personas también tienen que llevar sustento a sus casas, y estando confinados, esa era una medida muy difícil. Pero sí hemos tenido la facilidad de determinar cómo en nuestros estudios estos cambios están llevando a la población a momentos de emergencia, y hoy estamos volviendo a encontrar las mismas evidencias epidemiológicas que encontramos en junio y julio. Es decir, los mismos eventos los estamos registrando, con una particularidad, que en junio y julio estos eventos eran más agudos, es decir, se representaban más rápido en el tiempo. Pero en este caso, ahora, en este momento que estamos viviendo, pues ya no hay personas confinadas, el 100% de las personas está en la calle, y como bien decía usted, licenciado Paz, usted vio ayer un mar de personas en la calle. Nosotros hemos visto un mar de personas desde hace más de 15 días en las calles. Las calles de Tegucigalpa son intransitables en este momento, y eso significa que la mayoría de la población está en la calle. Y hoy día, cuando hablamos de una búsqueda activa de casos, ya no enviamos a los agentes sanitarios a buscarlos a las casas, sino que los enviamos a buscarlos a los moles y a los mercados, porque la afluencia de personas es ahí y no en casa. Entonces, estamos viendo que de nuevo se repite un patrón epidemiológico con una periodicidad un poquito más amplia que lo que ocurrió antes, pero es el mismo patrón epidemiológico. Y las evidencias están claras. Triajes comenzando a llenarse, unidades de cuidados intensivos que se vuelven a llenar, hospitales como el del colega que se están comenzando a llenar, una sala de COVID en el Hospital San Felipe, donde no había habido una ocupación hospitalaria mayor del 28-30%, hoy ellos empiezan a tener un número de pacientes mayor, y eso significa que ese patrón nos va a ir llevando al alza en el número de casos. Y ya rebasamos los 3,000 muertos, y eso también yo lo lamento, como usted lo lamentaba, y lamento que vamos a terminar este año como las estimaciones que habíamos hecho. Nosotros habíamos estimado que a finales del 31 de diciembre íbamos a llegar a los 114,000 casos, y hoy día estamos seguros que vamos a sobrepasar los 120,000 casos positivos. Así que sí, tiene toda la razón. Tenemos que alertar a la gente, pero lo vamos a alertar informándolos. No lo vamos a alertar infundiéndoles temor o miedo, sí responsabilidad. Muy bien. Excelente, doctor Henry Andino. Así es, no es infundiéndole temor, pero sí responsabilidad. Doctor Manuel Gamero también está con nosotros, epidemiólogo. Gracias, doctor Gamero, por acompañarnos esta mañana. Ya escuchó los argumentos del doctor Andino. También yo hablaba en la introducción que es necesario que la población ya tome conciencia, que esto de la vacuna no va a ser una situación pronta para la población hondureña. Vamos a tener que esperar un tiempito para ser vacunados, y que me da la impresión, doctor Gamero, que se han colado ahí en este ir y venir de informaciones, teorías falsas, que hacen que la población crea que el COVID-19 no le va a pegar a muchas personas. El caso
esa teoría de que los jóvenes están inmunizados y los jóvenes pueden andar en la calle porque su estado orgánico se los permite y sus defensas están elevadas, igual que los niños, y no hay ningún problema. Ellos pueden andar en la calle. También la situación esta de que para que el COVID ingrese a nuestro organismo tendría que ser por un contacto directo con una superficie contaminada, pero no por el aire. Si una persona pasa, estornuda, eso no nos va a afectar en nada. Situaciones de esas que se han ido, doctor Gamero, filtrando. También esta situación que la vacuna iba a ser inmediata y que entonces ya se descubrió la vacuna, entonces ya no hay problema, podemos andar en la calle. Todas estas situaciones las ha asumido la población y yo noto un exceso de confianza cuando las personas analizan estas situaciones y dicen, pues vamos a la calle, que no hay problema. Buenos días, doctor. Muy buenos días, licenciado Paz. Muchas gracias por la invitación al programa. Saludos a la distancia al doctor Henry Andino, un gran colega de la Secretaría de Salud. A veces, como bien dijo Henry, las cosas no son tan fáciles como parecen. San Felipe sí, la ocupación del hospital estuvo bastante baja durante un periodo de tiempo. Estamos hablando de un lapso de aproximadamente unos 2 meses. Ahorita estamos viendo ya un promedio de ocupación que ha ido aumentando en el devenir de este mes, más o menos en términos de 2 a 3 semanas. Ya vamos viendo ya un crecimiento de ingresos un poco mayor. Solo ayer tuvimos 12, creo que fueron 10 o 12 ingresos en una sola jornada. Pues el plan de nosotros de contingencia COVID pues se siguió manteniendo a pesar de que la situación se manifestaba de que ya estaba aparentemente disminuyendo, cuando sabemos de que eso realmente durante toda esta pandemia pues eso realmente no ha ocurrido. Yo creo que lo ha explicado Henry, porque la verdad que nosotros no hemos salido ni siquiera de la primera oleada. O sea, ese es el otro tema, que tenemos una curva elongada. Se tomaron medidas de prevención al inicio de la pandemia, se hizo confinamiento como debe estarse haciendo. El problema que tuvimos es que como país en desarrollo que somos, tenemos que buscar una forma de sobrevivir y lógicamente se tiene que también aperturar la economía. O sea, ese es otro problema que no hay que sopesarlo también. Pero también eso tampoco no justifica la inobservancia de las medidas, más que todo las medidas de bioseguridad por parte de la población, cosa que desgraciadamente y lamentablemente estamos viendo que no está ocurriendo. Es una situación desastrosa para mí porque está la gente en la calle, anda como una locura lo que yo miro en la calle, en los moles andan como que creen que es fiesta, hasta un centro de comida estaba lleno y la gente sin mascarilla, una foto que tomaron del City Mall. Me parece a mí que esas actitudes de irresponsabilidad manifiesta de parte de la población son las que están condicionando también un aumento elevado de casos. Y lógicamente también el asunto de que sí, hay más o menos un 40% de las personas que cursan asintomáticas, otros cursan con síntomas leves, pero el tema del contagio es bastante alto por el tema de la inobservancia de medidas de bioseguridad. Y ahí estamos viendo las consecuencias y lo que se está cargando son los centros hospitalarios. Hay que dejar en claro una cosa, yo creo que debemos también saber de que cómo caracterizar una pandemia, y eso lo sabe perfectamente el doctor Andino, no se mide solamente con la ocupación de los hospitales. Yo creo que la parte más, uno de los indicadores que son fundamentales en el tema de indicadores, es que de esos indicadores de pandemia hay uno que es la trazabilidad, que lo conoce perfectamente todo lo que es la parte de quienes manejan epidemiología y quienes estamos al cargo de unidades o departamentos de vigilancia. Es que en la trazabilidad nosotros tenemos que ir buscando que exista por lo menos un muestreo aleatorio por conglomerados, y no solo eso, sino que el muestreo tiene que ser también probabilístico. Y además de eso, tiene que haber una distribución de ese muestreo a nivel de toda la población en todos los municipios y departamentos del país, que es lo que epidemiología busca caracterizar a nivel central. Tienen ellos municipalmente cuáles son las tasas, pero el problema que tenemos es que no tenemos esa trazabilidad porque no tenemos suficientes pruebas para realizarlas en todo el país. Por lo menos el 10% de la población tendría que haber estado tamizado o estar tamizado, y además apenas de una población proyectada
que tiene Honduras en este momento para el año 2020 es de 9.587.522 personas. Esa población, usted divide la cantidad de pruebas que se realizaron y usted se va a encontrar con que hay un 3% de pruebas realizadas a la población. O sea que no hemos llegado ni siquiera al 10%. Entonces, con eso tenemos serias dificultades también para poder darle seguimiento apropiado al evento. Y eso es lo que condiciona también que no se tomen a veces las medidas que se deben de tomar, porque no tenemos una visión, pero completamente real, de lo que está ocurriendo. La proyección, se han hecho varias proyecciones. Tenemos una proyección, la mía, por ejemplo, la que trabajamos, la hice buscando ya la forma en que se está dando el evento, según los datos que nos da tanto Salud como el SINAGER oficialmente, y nosotros tenemos una proyección de 154.400 casos para el final de diciembre. Pero estamos viendo también el tema de que la cantidad de pruebas no ha aumentado, por desgracia. Hemos tenido serios problemas en ese tema, y además del problema también de recursos que se ha dado y los esfuerzos que se han hecho para poder montar los laboratorios de la forma más correcta posible, pero también existen también otras situaciones que han también dificultado más la situación del abordaje epidemiológico en el país. El tema de los 2 eventos, los huracanes y todo ese gran problema que tuvimos. Tenemos una calamidad a nivel de la zona norte del país, y que además, sumado al hecho de que ya hay COVID, estamos también sumados al hecho de que ya hay otras enfermedades que son características de ese tipo de eventos, enfermedades de contaminación hídrica y otro tipo de epidemias que se dan por temas de desastres naturales. Entonces, eso también es bien importante de hacer énfasis en eso. Estamos claros de que sí se han hecho esfuerzos por parte de la Secretaría, la CESAL ha hecho lo que ha podido a su trabajo. Sin embargo, consideramos de que sí hay otras medidas que pudieron haberse mejorado un poco. El problema que sí vemos nosotros es el tema ese de que la inobservancia de las medidas de bioseguridad, el tema prácticamente la suspensión de medidas de contención, que lógicamente hay otra cosa que tiene que dejarse en claro, es que según las normas de OMS, para poder levantar medidas de contención en un modelo, en una epidemia o en una pandemia, usted tiene que tener por lo menos índices de positividad menores al 5%. En Estados Unidos, por ejemplo, ya es una alarma que usted tenga un índice de positividad arriba del 5%, y aquí los índices de positividad nuestros andan en promedio en un 30%, solo con las pruebas que se realizan y de las cuales pues no tenemos suficiente muestra poblacional. Y otra cosa que sí puede sesgar el tipo de pruebas es que tiene que dejarse en claro también las pruebas que se realizan por otra dinámica que siguen los hospitales, que es el tema también de la programación quirúrgica. Ahorita actualmente se están exigiendo pruebas de COVID para pacientes que van a ser ingresados y que se van a operar por medidas de bioseguridad para los pacientes en los centros quirúrgicos y para otros tratamientos, incluyendo el tratamiento de quimioterapia y de cáncer, porque la radioterapia, todos los tratamientos que tienen que ver con pacientes oncológicos, en el caso nuestro, son pacientes que si están con COVID-19 y se les da una quimio, los puede matar. O sea, una persona infectada está inmunosupresa y prácticamente ponerla en un riesgo terrible. Entonces, las pruebas normalmente, ese tipo de pacientes, como son pacientes que tienen un cuidado todavía mayor de parte de ellos mismos por sus enfermedades de base y por sus comorbilidades, entonces normalmente esa gran cantidad de pacientes son pacientes que le van a salir negativos. Los pacientes que van a salir positivos son, por ejemplo, los ingresos que vienen derivados de los triajes que se están llenando, ya lo manifestó el doctor Andino, y que están viniéndonos ya clasificados según la norma que nosotros manejamos en San Felipe, porque nosotros no manejamos graves, manejamos un estadio que es hasta 2B, es ya la fase de COVID en la cual se usa alto flujo, pero con mascarillas de reservorio, y no hemos llegado al tema de usar ventiladores. Eso ya es manejo en hospitales más complejos, como el caso del tórax, el Instituto de Pulmonar, que son los que tienen ellos, los neumólogos, y que trabajan realmente con el tema de la terapia ventilatoria, y otros pacientes que los puede manejar también el mismo hospital escuela. Igual el María pues maneja hasta cierto nivel también, pero lo que sí vemos es que hay un aumento de casos, y lo que nosotros hayamos prevenido y que nosotros siempre lo discutimos aquí en la directiva del hospital es que nosotros la cargada de casos, le llamo yo así de esa manera, aquí vamos a tener de casos complicados, o sea, son casos que ya vienen más delicados, no son casos que vienen normalmente el paciente que tiene COVID, que no es la enfermedad es leve, es un paciente que se maneja ambulatoriamente y se les da pues el tratamiento estándar que se maneja para eso.
Sin embargo, y esos normalmente son ambulatorios, se les pide aislamiento en casa, pero el paciente que viene al hospital a nosotros, al principio de la pandemia, como no conocían la enfermedad, nomás les daba la gripe, la enfermedad, o se sentían un poco con problemas de dificultad, la gente acudía y los hospitales se llenaron tremendamente, por esa razón. Ahora la gente ya conoce un poco más de la enfermedad, pero también está el tema de que mucha gente se queda en la casa aguantándose los síntomas, y cuando ya quieren buscar ayuda médica, entonces vienen ya con complicaciones. Ya cuando ya está en una etapa pulmonar la enfermedad, es cuando ya realmente es muy difícil el manejo del paciente y es bastante complicado. Si se complica y ya tiene necesidad, está desaturando abajo de un 84%, de un 80%, esos pacientes ya son pacientes que están en un estado bastante crítico y son pacientes que necesitan ventilador. Entonces, la situación, como le vuelvo a decir, es que lo que nos está viniendo son pacientes que ya vienen con complicaciones, y el otro tema es que es importante analizar. Ahorita en Inglaterra encontraron creo que hay 2 mutaciones más de COVID. Esas 2 mutaciones, pues parece que son un poco más severas que las anteriores. Tuvieron que hacer un sacrificio de millones de bisones en Dinamarca por una de esas mutaciones, y lo que han encontrado es que esa mutación que tenían los bisones está circulando ya. Entonces es un tema bien complejo, y dado la alta movilidad que tenemos a nivel mundial, se ha reaperturado aeropuertos, hay gente que está viajando a Estados Unidos, otros van a Europa o van a España. Me hacía comentarios una persona que conozco, un amigo que pasó por España, en Madrid, y miró el aeropuerto y miró un montón de gente que andaba sin mascarilla. Y mira lo que está pasando ahorita en Madrid. Entonces, o sea, prácticamente en Europa se ha cerrado porque un elevado número de casos terriblemente altos, y otros países europeos. Y lo que estamos viendo acá también, el otro tema es el asunto de que el tema de la reinfección está claro. Hay reinfección por COVID. Siempre hay que caracterizarla correctamente, y por eso se hizo un protocolo también para el manejo de reinfección por parte de Vigilancia Nacional, que se trabajó y que se socializó a los hospitales por el tema de que tenemos que determinar el tema de lo que es la reinfección por COVID-19. Y normalmente los pacientes que se reinfectan cursan con enfermedades complicadas. Eso es lo que pasó con un colega que lamentablemente murió en San Pedro Sula, ¿verdad? El intensivista en el Seguro Social, que tuvo COVID, fue una situación grave para él en la primera fase, el primer evento de COVID, y en el segundo evento no logró sobrevivir. Entonces, igual, pacientes jóvenes, médicos jóvenes también que han muerto, y pacientes, porque tenemos colegas nuestros que han muerto, son jóvenes, y la gente cree que porque está joven no se va a morir. Y se han tenido también casos de niños ya que también han muerto por COVID. Y han muerto por COVID porque tienen otros factores de riesgo o comorbilidades que los pueden condicionar, o factores genéticos que pueden condicionar la enfermedad, o el que la enfermedad los ataque de una manera más virulenta. Ese es el gran problema que estamos viendo hasta el momento, y considero, la gente a veces se molesta. Los médicos no es que estamos, ni la Secretaría es que quiere a la gente encerrada y que el país no va a vivir. Es que no es ese tema. O sea, si usted no quiere estar encerrado, yo considero que tiene que ser una persona sensata, pues, y hacer lo que le corresponde. Pero si la gente sigue en ese tipo de inobservancia, con esa actitud que yo le llamaría hasta cierta medida irresponsable, además de la ignorancia que existe con el tema de la enfermedad, porque hay gente que cree que la enfermedad es mentira, y cuando de repente ya tienen un familiar que se está muriendo en un hospital, ahí andan pidiendo ayuda, después de que andaban ahí en juergas, en fiestas y en un montón de cosas que son realmente está fuera de todo orden. Yo creo que se puede trabajar con un buen plan de reapertura, que lo que se diseñó por parte del gobierno lo diseñó. El problema es si lo seguimos o no. Y el problema es la sostenibilidad, y que la gente, los mismos comercios, la parte comercial, lo siga. Y hemos visto también que muchos comercios no están siguiendo las medidas de bioseguridad, sino que las están como relajando. Entonces, ese tema es lo más grave que nosotros tenemos, y lo que vamos a tener es la gran cargada de las unidades de cuidados intensivos, que eso sí va a ser un problema serio para nosotros a nivel institucional. Muy bien, muchas gracias, doctor Manuel Gamero. Ya lo escucharon ustedes. Imagínense, nos ha confirmado el doctor Gamero que hay 2 mutaciones más del virus del COVID-19, presentado allá en Europa, advertido en esos países. Bueno, si tenemos tantos efectos negativos con el virus original, con 2 mutaciones más, que Dios nos agarre confesados, por favor, porque realmente la población no quiere entender, ese es el punto. Los pacientes que ya sufrieron COVID
se pueden reinfectar, ya lo ha dicho también el doctor Gamero, claro que se pueden reinfectar porque ahí hay la teoría, a mí ya me pegó COVID, yo ya desarrollé anticuerpos y ya estoy inmune, estoy, bueno, mejor que vacunado, dicen algunos, ¿verdad? Ya ven que no. Ha muerto un médico que sufrió COVID por primera vez, en la segunda vez y con enfermedades de base, pues le fue más difícil superar la enfermedad. Los jóvenes también están muriendo por COVID-19, así que eso descártelo, que porque soy joven no me va a pegar, ya lo escucharon. Y también las medidas de bioseguridad son indispensables. Hay que seguir, como dijo el doctor Henry Andino, la responsabilidad del gobierno llega hasta la puerta de su casa. Ahí no se puede meter el gobierno ya. Usted es el que manda en su casa, usted es el que organiza su casa, usted define las prioridades en su casa. Entonces, de la puerta de su casa hacia adentro, por favor, actúe responsablemente. Eso es lo que nos toca a cada ciudadano de este país para poder seguir avanzando en el combate del COVID-19. La situación se plantea muy difícil, saturaciones del sistema hospitalario para el primer trimestre del próximo año. Va a ser difícil. Así que, por favor, vámonos cuidando. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Vamos a consultarle al doctor Henry Andino sobre este tema de la vacuna, porque quiero detenerme un poquito sobre este tema de la vacuna. ¿Cuándo realmente podríamos tener una fecha en que el 40% de la población o el 50% ya esté vacunado, o va a tardar un poquito más o será hasta el 2022? Quiero platicar con ellos, con ambos expertos que nos acompañan esta mañana, porque el tema de la vacuna nos ha súper relajado. Cuando se anunció el fin de semana que Estados Unidos ya comenzó a distribuir los primeros lotes y a vacunar a su gente, aquí en Honduras nos relajamos. Porque como dicen que allá estornudan y aquí nos pega gripe, entonces nos relajamos. Dijimos, no, ya está la vacuna en Estados Unidos, ya viene para acá, en enero está acá. Vamos a preguntarle a los médicos si esta situación de la vacuna va a ser de esa manera o no va a ser de esa manera. El incremento de casos del COVID-19 y lo que los expertos esperan para el primer trimestre del próximo año, ya se ha dicho que va a haber un incremento fuerte, que hay un rebrote, que las personas deben de tomar muy en cuenta las medidas de bioseguridad. Sobre el tema de las vacunas, quiero consultarle a los dos médicos expertos que nos acompañan. Si es el doctor Henry Andino, inicialmente, doctor, hay que relajarnos porque ya se descubrieron las primeras vacunas contra el COVID-19. Bueno, esa es una pregunta súper importante, pero primero saludar al doctor Manuel Gamero, un amigo. Compartimos muchas responsabilidades en la Secretaría en un tiempo. Él es un experto en el tema de hospitales, así que mucho tiene que decirnos de eso. El tema de la vacuna es un tema que ha estado, creo yo, en la palestra de muchas ventanas de la opinión pública. Ha sido objeto de política en Estados Unidos, fue objeto de importante debate político, y algunos de los candidatos que ha perdido ha inculpado a las compañías farmacéuticas porque han anunciado su vacuna después de que las elecciones han ocurrido. En el país hubo una declaración de una colega nuestra diciendo que el país iba a quedar fuera de una iniciativa, y eso causó un revuelo. Y en general la vacuna ha sido un tema donde todos queremos opinar, pero donde nadie realmente quiere conocer la verdad de la vacuna. Las vacunas son un instrumento que con el tiempo, con la historia, nos han venido a ayudar a detener infecciones virales que han tenido un efecto muy importante en la salud de las personas. La mayoría de los eventos catastróficos de salud pública que pudieron atenderse a través de vacunas demoraron muchos años para que la vacuna se convirtiera en una solución. Algunos dicen que hoy día la tecnología es tan avanzada que ha permitido que en poco tiempo nosotros desarrollemos un producto de vacuna que pueda ayudar a solucionar en parte el tema de la COVID-19. Creemos nosotros, y yo puedo hablar de lo que se trabaja dentro de la Secretaría de Salud,
desde hace 3 meses se viene trabajando consistentemente en el tema de vacunación. En aquellos momentos para algunos de nosotros era mucha premura hablar de vacuna, pero creo que y el tiempo les ha dado la razón de cómo se han venido preparando. Nosotros les hemos proporcionado todo el marco epidemiológico para el sustento del proyecto de la vacuna dentro de iniciativa Gavi. Ahí les hemos podido hablar claramente, como bien decía el doctor Gamero antes, cuáles son las poblaciones que están en riesgo, en verdadero riesgo, y que deberían de ser prioridades para ser vacunados. Y usted, licenciado Paz, usted lo dijo claramente en la introducción, la gente no esté pensando que todos nos vamos a ver vacunados en poco tiempo. Si somos realmente realistas y entendemos cómo se mueve este mundo, y en este mundo realmente las capacidades y oportunidades se tienen que ver a través de iniciativas como el Gavi, donde le da la oportunidad que si los ricos tienen oportunidad de vacunarse, los pobres también tengan oportunidad de vacunarse. Por supuesto, no en la misma cantidad y no en la misma proporción. Siempre el pobre va a tener la desventaja de tener una proporción más baja. La vacuna es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha inversión de dinero, y como le dije al principio, a veces nosotros los hondureños, en afán de ayudar, estamos diciendo cosas que a veces nos llevan a compromisos que confunden a la población. Hablar de la vacunación es hablar de un tema de protección, ¿sí? Y una protección inmunológica. Y ese es un tema que la población quizás no entienda completamente, pero nosotros que estamos en este marco sanitario entendemos claramente que es solamente una solución inmunológica que tiene algunos requisitos que cumplir para poder proteger a toda la población. Y como bien decía el doctor Gamero, somos 9.5 millones de hondureños. La iniciativa Gavi va a proporcionar un 20% de vacunas. Ese 20% de vacunas, estamos hablando de 1.800.000 personas. 1.800.000 personas van a poder dividirse ese número de dosis en las personas que están en riesgo y en las personas del personal sanitario que están en primera línea. Con esa cantidad, la cobertura hacia estos grupos va a ser mínima. Y en función, como bien decía el doctor Gamero, en pacientes como los que cursan con un tema neoplásico o de un cáncer, que van a tener que ser priorizados, o los que, como bien decía él, van a ser sometidos a una cirugía o que permanentemente van a requerir de servicios quirúrgicos, van a tener que pasar por esa priorización. Pero eso va a postergar en el tiempo que los demás sean vacunados. Y otra de las cosas que la vacuna viene a hacer es que consigue que una inmunidad individual se pueda convertir en una inmunidad colectiva. Es decir, yo inmunizado con muchos inmunizados puedo ayudar a frenar un poco la transmisión del virus en función de persona a persona. Pero son pocas las cantidades que vamos a poder vacunar con ese 20%, y con el otro 20% que ha comprado el gobierno, y con quizás el 10 o el 15% que vaya a comprar la empresa privada de manera directa para los asegurados del ISSSTE, lleguemos a alcanzar un 50%, pero eso no va a ser posible, y eso lo debe entender la población, hasta que la iniciativa Gavi no certifique la vacuna que sea apropiada para este país. Muchos quieren la vacuna de Pfizer, muchos quieren la vacuna de Moderna, muchos quieren la vacuna china, muchos queremos todo, pero las posibilidades las va a dictar la vacuna que quede certificada con altos índices de seguridad y con mayor cobertura, y que esa sea incluida dentro del proyecto Gavi y de la iniciativa Gavi. Y luego lo que pueda comprar la empresa privada de manera directa a AstraZeneca, que es una de las vacunas que pues lamentablemente no ha demostrado tener tanta efectividad como la de Pfizer, que tiene cerca de un 95%, es la que ellos van a asegurar tener. El tema de la vacuna es que nos va a ayudar a protegernos de que la infección viral nos dé sin causarnos ningún efecto físico. Y probablemente
la respuesta inmunológica, mantenga una infección activa, que en 48 horas la mantenga sin ser capaz de transmitirse a otra persona. Es decir, es una gran ayuda, no es la solución, es una ayuda, porque todavía la mascarilla, el gel y el lavado de manos no va a desaparecer, y la gente debe de presupuestar lo que para el año 2021 van a tener que seguirse acompañando de mascarilla, de distanciamiento físico y social, y además de lavado persistente de manos y del uso del alcohol gel. Usted bien lo decía, licenciado Paz, en su introducción. Este tema de la mascarilla no pasa por un tema estético, pasa por un tema de seguridad y además por un tema de respeto a la población, de respeto a los demás y de asegurarme de que mi uso proteja a otros y me proteja a mí. Sin ninguna duda que esas cosas van a determinar que ese sea lo que vaya a protegerme a mí y vaya a proteger a los demás. Y el distanciamiento físico. Ambas cosas en general proporcionan una protección del 70%. No hay profilaxis que pueda venir a sustituir la vacuna y tampoco la vacuna puede venir a sustituir las medidas que estamos hablando. Esas seguirán y deberán continuarse y mantenerse en el tiempo. El país también, con seguridad, se tendrá que preparar con algunos detalles técnicos que le permitan estar al tiempo en cuanto a la situación del manejo logístico y del manejo de la vacuna, ¿no? Porque se necesitan condiciones diferentes para poder manejar a la vacuna de manera adecuada. Es así que todos estamos involucrados en aportar de manera técnica para que esta solución, o por lo menos es la contribución que la vacuna va a tener en función de ayudar al resto de las personas a mantener una condición de salud estable y que no permita el contagio o iniciar las cadenas de transmisión más activas, nos ayude a verlo de diferentes formas. Muy bien, muchas gracias, doctor Andino. Interesante lo que dijo el doctor Andino. Desde luego nuestro Señor Jesucristo dijo un mandamiento: no les doy, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el que no se pone la mascarilla está violando este principio, este mandamiento que nos dejó nuestro Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si usted no se pone la mascarilla, va a contagiar al prójimo y entonces no lo ama. Lo que quiere es verlo muerto. Y entonces está violando este principio, este mandamiento, esta orden que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Hay que amar al prójimo, entonces usemos mascarilla. Si nos decimos cristianos, usemos mascarilla. Si vamos al templo, usemos mascarilla. Si andamos en la calle, usemos mascarilla. Sencillo como eso. Doctor Manuel Gamero, la misma pregunta con usted con el tema de la vacuna, la efectividad y la accesibilidad que pueda tener el país a la dosis de vacuna a través de esta iniciativa Gavi. Doctor Gamero. Concordamos completamente con el doctor Andino. No todo el tema es es la situación de la vacuna. Yo creo que el gran problema que tenemos es igual. El tema de la certificación de las vacunas es otro tema que es, bueno, hay mucha tela que cortar ahí, y ese sería un tema completamente como complejo y sería sujeto a otro tipo de programa para poder hablar sobre el tema de los diferentes tipos de vacunas y la forma en que actúan cada una de ellas. Sin embargo, pues lo que conocemos es que generalmente hay dos tipos de vacunas que se están usando, una que trabaja con lo que le llamamos con RNA mensajero, y la otra que es como el caso de la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, y el tema de la vacuna de AstraZeneca, que es con virus vector, que lo que se hace es una atenuación del virus, le modifican ciertos genes del virus para que pueda transmitir un cierto grado de infección que sea leve y que pueda generar inmunidad una respuesta inmunitaria en los pacientes, que normalmente es el prototipo de las vacunas generalmente que se desarrollan normalmente en otros tipos de enfermedades. Sin embargo, el asunto es que se está
por el hecho de la emergencia que se tiene con esta pandemia a nivel mundial, ya un cierto número de empresas y de laboratorios internacionales se han volcado al desarrollo y al trabajo y a una investigación de por qué vacuna podía funcionar. Y el gran problema, como le vuelvo a reiterar, entonces, es qué vacuna va a certificar, como bien lo dijo el doctor Andino, la iniciativa Gavi, que eso tiene que ver también ya con la OMS, y al final las vacunas que se van a usar en países en desarrollo. El tema de las otras dos vacunas, pues un poco más complejo porque las medidas que requieren esas vacunas para poderlas mantener requiere ya de tecnologías que nosotros no tenemos en el país en este momento. Estamos hablando ya de temperaturas que están de menos 100 grados, menos 20 grados, una red de frío que ya es más compleja y que es altamente costosa. Entonces, el otro tema también, las otras sí tienen más acceso, se manejan en redes de frío que son las compatibles con las que nosotros hacemos, pero como les digo, la efectividad de esas vacunas pues está sujeta todavía a un proceso de evolución de temas de investigación y también temas de pruebas de ensayos clínicos, porque todavía incluso se ha visto efectos adversos, se ha visto una serie de cosas que no garantizan de que todo el mundo o no todas las personas sean candidatas a que les pongan también una vacuna. Hay que ver ciertos factores de riesgo que también se tienen que evaluar a la hora de poder inocular biológicos dependiendo del tipo de pacientes. Entonces, falta mucha investigación. Solo con el tema de un ejemplo, la vacuna de polio, o la vacuna, por ejemplo, la vacuna Salk, que se usó al principio, después se pasó al tema de la Sabin, pero la Salk también provocó una serie de problemas, y al final se trabajó más una investigación de más de 15, 20 años que se tuvo que dar para poder desarrollar ya, tener claro cuál era el tipo de inóculo que se iba a usar o el tipo de vacuna que se iba a usar en ese tipo de enfermedades. Entonces, igual, se trabajó durante mucho tiempo en el tratar de hacer un desarrollo de la vacuna para lo que era el SARS-CoV-1 o el SARS-CoV, primero que el H1N1, y no se logró un proyecto adecuado para poder brindar una vacuna para estas enfermedades. Entonces, lógicamente, el SARS-CoV-2 ya es una enfermedad un poco más compleja y lógicamente ha sido bien difícil, ha sido un proceso de investigación bastante extenso, se han gastado N cantidad de recursos financieros, miles y miles de millones de dólares en desarrollo en vacunas en diferentes países. Entonces, lógicamente, la evolución de eso no es una evolución que nosotros podemos decir que es real o que está bien delimitado el camino, o que ya tenemos suficientes elementos para decir que las vacunas van a ser una protección inmunitaria correcta y que no vaya a haber efectos colaterales sobre el tema del uso de esas vacunas a futuro, en un futuro intermedio, ¿no? Y tal vez un futuro no digamos cercano, y en un futuro también de mediano plazo o de largo plazo, porque también, como todo lo que tiene que ver con experimentación o medicamentos, inclusive el tema de las que son biológicos, todavía con mayor razón, sí requieren una serie de cuidados y de investigación y también de observación por parte de los expertos de cómo el proceso de desarrollo inmunitario de la población se puede brindar. Lo que habló el doctor está claro, el tema de la inmunidad de rebaño no es nada fácil tampoco, porque no estamos claros de realmente cuál va a ser la evolución en el uso de ese tipo de vacunas. Entonces la cosa no está tan sencilla como parece. Hay una serie de criterios encontrados también por el tema del uso de vacunas. Hay científicos y una gran parte de la comunidad científica que realmente está en contra del uso de vacunas, porque consideran de que la cantidad de pacientes infectados en una población general es bastante baja. O sea, realmente la letalidad, si nos sacamos un tema ya de porcentajes entre millones de personas, porque hablemos de Estados Unidos, por ejemplo, una población de más de 200 millones de personas, ha habido unos 280,000 muertos. Más o menos la cifra, casi 290, casi por los 300 va a llegar, así como va la situación. Pero si usted saca esa relación con la población, es una mortalidad menor de un 1 y pico, de un 1%. Entonces, cuando ha habido enfermedades que provocan mayor letalidad que el mismo COVID-19. Entonces, hay una discusión franca sobre ese tema. Y también el tema un tema que no tiene que descartarse la competencia también de las compañías en el tema también de la parte económica por el uso de vacunas. Y el uso de vacunas es un negocio multimillonario en el mundo. Entonces, una serie de cosas que hay que ir sopesando también
como les digo, hay una gran controversia. Hay científicos que se oponen rotundamente, dicen que no miran ellos todavía una situación como para poder extremar el uso ya de biológicos que no tienen suficiente investigación en el tiempo, porque desarrollar vacunas es un proceso que puede tardar hasta 5 años mínimo para poder tener una vacuna que se considere que es apropiada. Sin embargo, aquí se ha hecho un proceso a una velocidad bastante acelerado por el tema de lo que se considera el daño que le está provocando al mundo la enfermedad desde el punto de vista económico. Porque el problema es la parte económica y también, lógico, no menos importante, y lo más importante es las vidas humanas que se han perdido, porque lamentablemente han muerto muchas personas. Entonces, pero si usted analiza las muertes en las guerras, las muertes por otro tipo de epidemias, las muertes en países pobres por hambre, por un montón de cosas, y saca de esos números, se va a dar cuenta que hay una cantidad mucho mayor de muertes por otras razones que las mismas que propicia el COVID-19. Entonces, esos análisis hay que también sopesarlos, porque tampoco hay que engañar a la gente diciéndole de que estamos ya como en las películas futurísticas que salen ahí, que todo el mundo está muriendo y que anda un virus y que andan hasta los muertos caminando, y un montón de cosas que son terribles, pues van inventando una N cantidad de cosas la gente, y realmente yo creo que sí tenemos que tomar esto con una seriedad extrema. Como bien lo dijo el doctor Andino, la situación es bien compleja, las medidas de bioseguridad no se pueden eliminar. La gente sí cree que esta cosa se resolvió ya porque apareció la vacuna, están completamente equivocados, porque esto nos va a venir, es una situación que la vamos a tener que estar sobreviviendo por lo menos 2 o 3 años más. Eso es lo que yo, por lo menos en mi aspecto, yo lo he discutido con otros colegas y colegas muy expertas, que les tengo mucho respeto, y que lo mismo dicen, miren, este huevito nos va a agarrar el 2024 todavía en esto, ¿no? Así como va la situación. Entonces, la gente debe entender realmente que realmente la responsabilidad como sociedad tenemos que asumirla todos, y cuidar nuestros recursos. Estamos hablando de recursos valiosos, todo nuestro personal médico, personal auxiliar, personal que se dedica a la salud, y otro tipo de profesionales sanitarios que apoyan o que manejan o que ayudan a la gente, que ayudamos a la gente, porque nuestro trabajo es ese y para eso estudiamos. Pero el hecho de que nosotros estudiamos, como bien dijo una persona muy irreverente por ahí en una fiesta que hicieron como locos en un hotel ahí, que dijo que para qué nos habíamos estudiado eso, y que si habíamos estudiado eso porque teníamos que, como decir, asuma las consecuencias. Pues si usted estudió medicina, pues puede morir, pues entonces porque tiene que ir a enfrentar la cuestión, y a mí déjeme en mi fiesta, que yo ando en otra cosa. Entonces, cosas terribles, ¿no? Entonces, ese grado de ignorancia, y en gente profesional, es lo peor de todo. O sea, no digamos las personas que no han tenido la oportunidad de tener una formación superior, pero eso no significa también que el sentido común no existe y que la gente no es tonta, porque el hecho de que una persona no tenga acceso a altos niveles de educación no significa que la gente sea tonta. Yo creo que la gente tiene un nivel también de conocimiento, que somos todos iguales ante Dios, tenemos las mismas capacidades y tenemos oportunidades, podemos hacer lo que muchas otras personas pueden hacer desde el punto de vista profesional, y por eso de formación profesional y de educación. Entonces, en países donde tenemos esa brecha de educación, es donde vemos este tipo de accionar de la gente. Entonces, la gente anda con una inobservancia terrible de las medidas de bioseguridad, creyendo realmente de que la cosa ya terminó. Y también la mala idea, tal vez porque hay gente también que en forma irresponsable, y lo digo, este medio de comunicación por lo menos sí ha tenido una labor bastante empática en el tema de cómo abordar estos problemas, porque lo miran desde todos los aspectos, y no solo se están manejando aspectos meramente epidemiológicos, meramente técnicos de la parte médica, sino que el aspecto también social, el aspecto económico. Todos esos factores son los que se toman en cuenta para poder dar un manejo adecuado desde el punto de vista social y desde el punto de vista de todo el país. Estamos hablando de la parte ya del gobierno, el Estado, cómo tiene que velar por el tema de la población. El Código de Salud lo dice, que es responsabilidad del Estado velar por la salud de todas las personas, pero en ninguna parte del Código le dice que el Estado va a andar detrás de usted hasta donde, siguiendo adentro, ya meterse a su casa, decirle lo que usted va a hacer en su casa. Yo creo que esos son temas de libertades individuales, y que también tienen que ver con responsabilidad individual y responsabilidad desde el punto de vista
social y colectivo. Entonces nosotros tenemos que buscar que la gente desde el punto de vista entienda que la situación que se está dando es una situación irregular, que el mundo está hincado por una pandemia en este momento. Europa, las pérdidas han sido multimillonarias. El impacto económico que va a tener Honduras después de esta situación, además de los 2 huracanes, es una cosa que no tiene precedentes, y lo que vamos a ver más adelante es el impacto en este año, en este momento. Este ha sido un año tremendamente malo. Yo lo digo desde todo punto de vista. Y las consecuencias de lo que ha pasado ahorita, y remate 2 huracanes que nunca se había visto una situación tan desastrosa, 2 eventos casi seguidos para venir a ocasionar también calamidades todavía mayores en centros que son nuestro sistema productivo del país, porque la zona norte del país es la zona industrial, es la zona de producción, de más alta producción del país, es la que realmente, es nuestro pulmón económico, y es donde salió la mayor afectación de esta situación. Entonces, esas cosas nos están pasando la factura en este momento, y nos van a seguir pasando facturas si no tomamos las previsiones del caso. Igual, la parte económica está bastante delicada, la captación de impuestos, el tema de medidas, alivio, un montón de cosas. O sea, hay una serie de situaciones que son tan complejas y que realmente, si no se analizan debidamente, vamos a estar en graves problemas. Y estamos viendo también el tema de la gente, también el tema de andan en las tiendas comprando como que no pasó nada. O sea, no sé, parece que hay un grado como de negación o inconsciencia sobre esto. Y yo creo que sí debemos de ponernos la mano en la conciencia y realmente tomar en serio lo que está pasando. Y como vuelvo a decir, el gobierno, nosotros, en el caso de la salud, los hospitales, nosotros hacemos nuestro trabajo, hacemos lo que nos toca, la vigilancia de la salud hace lo que le toca, pero más de ahí no podemos hacer, no podemos ir a agarrar a la gente y le pegar, y irlo a agarrar de la cabeza, pegarle un coscorrón, así como salen un montón de esos chistes de memes y todo a nivel del país. Si usted lo mira en WhatsApp, un tipo ahí pegándole a otro porque no está con la mascarilla, que son como bromas, pero no podemos llegar a una cosa de esas. Muy bien, entonces, muchas gracias. Tenemos que hacer lo correcto. Muy bien, muchas gracias, doctor Manuel Gamero. Tengo que interrumpirlo, y también el doctor Henry Andín un momentito, porque vamos a hacer un contacto en vivo con nuestro compañero Víctor Valladares. Desde muy temprano de esta mañana se están realizando tomas de las carreteras en diferentes puntos, particularmente el corredor hacia el sur del país. Los transportistas del rubro interurbano protestan. ¿Cómo está la situación, Víctor? ¿Va a seguir esta toma durante todo el día? Sabemos que ha generado una gran cantidad de problemas con la transportación de personas, de bienes, de materiales hacia la zona sur del país, los departamentos de Choluteca y Valle. Buenos días, Víctor. ¿Qué nos puede usted confirmar desde ese punto de la ciudad capital? Buenos días, Guillermo, y precisamente como usted puede observar, ya son pocos los buses que han quedado aquí en esta zona donde nosotros nos ubicamos, precisamente a la altura de la colonia Luarque, a la salida del sur de la capital. Ellos se están movilizando hacia diferentes puntos, han determinado movilizar sus unidades. Sin embargo, el tránsito vehicular sigue siendo interrumpido a unos kilómetros donde nosotros nos ubicamos, precisamente a la altura de la colonia El Manantial, ya que allá no se ha permitido el paso vehicular y pues las filas de automotores son bastante considerables. Sin embargo, se nos ha confirmado ya que dentro de unos instantes se estaría habilitando el paso para los vehículos en esa zona del Manantial. Pues van a proceder a dar espacio para que haya tránsito, tal vez no normal, pero ya que haya movilidad de vehículos. Si ustedes ven las imágenes, ya acá pues hace apenas unos minutos era una tremenda fila de vehículos que habían, y pues en este momento ya están avanzando de forma normal aquí donde nosotros nos ubicamos, no así a la altura de la colonia El Manantial, donde pues las deliberaciones con las autoridades continúan y pues se ha logrado el acuerdo de que se permita el flujo vehicular a un carril y de esta forma dar paso. Sin embargo, los transportistas nos han confirmado a nosotros
que estas acciones están previstas para eso de las 3 de la tarde, que se tiene programada una reunión con las autoridades del Instituto del Transporte. Ya está liberado el paso aquí a la altura de la colonia Luarque, Guillermo y televidentes. Sí hay malestar por parte de muchas personas que han tenido que caminar grandes distancias este día para llegar a los lugares de destino. Hemos dialogado con algunos de ellos y estas reacciones lógicamente las tendremos en las diferentes emisiones de 11 Noticias. Guillermo, con estas imágenes junto a mi compañero Alan Rodríguez, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Muy bien, muchas gracias a usted, compañero Víctor Valladares. Bueno, sabemos que el pliego de peticiones de los transportistas sigue siendo el mismo, pliego tarifario, mejoramiento de las carreteras, mejoramiento de las unidades y también que se les permita elaborar de forma más fluida en este tiempo del COVID-19. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Llegamos ya a la etapa de conclusiones y recomendaciones. Yo quiero preguntarle al doctor Henry Andino. Doctor, el doctor Gamero dijo que con esta situación del COVID podríamos estar unos 2 y 3 años más. O sea que la solución no va a ser tan rápida como esperaban algunos sectores. Hay mucha situación que analizar, mucha situación que esperar, desde luego. Esperar que las vacunas lleguen rápido y que sean efectivas. También esto de la iniciativa Gavi nos permite realmente a los hondureños contar con este lote de vacunas, doctor. Ya para concluir, desde luego, doctor Henry Andino. Bueno, gracias por la oportunidad y definitivamente que compartimos los conceptos que el doctor Gamero ha mencionado, particularmente cuando habla de la periodicidad del tiempo en que vamos a tener esta pandemia conviviendo con nosotros. Estamos de acuerdo, probablemente que en el 2021 y el 2022 todavía estemos hablando de COVID, de diferentes formas quizás, pero que va a estar todavía permanente dentro de este marco de vida que nosotros mismos estamos desarrollando ahora que convivimos con esta pandemia. Realmente no hemos logrado convivir correctamente con esta pandemia. Tomemos en cuenta que en casi 10 meses solo hemos logrado hacer el diagnóstico de un 3% de la población. Bien claro lo dijo el doctor Gamero en su intervención. Nos falta un 97% de la población y si en 10 meses solo logramos alcanzar un 3%, esperemos que la vacuna, cuando se inserte, nos ayude a mejorar los niveles de cobertura de personas que no solamente por la enfermedad comiencen a desarrollar inmunidad, sino que con el efecto de la vacuna probablemente esto ayude a mejorar mucho más el tema inmunológico. Y sí, por supuesto que vamos a tener por un tiempo más estar hablando de la COVID y quizás, y tenemos que entenderlo, tenemos un espejo al que no hemos querido voltear a ver, es un retrovisor muy importante, lo que está ocurriendo en Europa. A mí, durante algún tiempo, las personas de los medios de comunicación me preguntaban si tendríamos que volvernos a confinar. Y yo, en ese momento y en este momento, yo no sería partidario de volver a confinar a las personas dentro de las casas, luego de ver el comportamiento que han tenido durante todo este tiempo, donde supuestamente hemos venido de manera por fases incorporando a las personas, cuando en realidad hemos sabido que desde el primer ejercicio de apertura de la economía, donde se suponía que el 20% de la población iba a salir, había más del 60% de las personas transitando en las calles. Y eso es una forma de entender de que durante un buen tiempo nosotros vamos a estar viendo personas seguir infectándose. Europa, como bien lo dice el doctor Gamero, es un espejo muy importante y hay un detalle que yo quisiera agregar a lo abundante que ha hecho el doctor en esta referencia, es que uno de los países a los que se le
vio como un ejemplo en el manejo de la pandemia en la primera fase en Europa fue Alemania. Alemania logró controlar claramente con el confinamiento la cadena de contagio, su cadena de transmisión bajó rápidamente y su número de casos no fue tan abundante como lo fue en Italia, en España y en otros países. Otro ejemplo fue Portugal, pero me quiero quedar con Alemania. Hoy el país que más está sufriendo los embates de una segunda ola, que ellos sí tienen una segunda ola, ha sido Alemania. Es decir, si un país al que calificaron como el que mejor manejó la pandemia está sufriendo una segunda ola y le está yendo bastante mal, al punto que el gobierno ha cerrado el comercio y ha dejado abierto únicamente el comercio indispensable, que probablemente era la intención con el que nosotros fuimos viendo que la sociedad se estaba aperturando en función de supermercados y bancos, farmacias, y que después nos inventamos ferreterías, pero por ahí es el camino que está surgiendo en Europa. ¿Cuál es la lección? La lección es, Honduras no ha terminado de su primera fase de infección. No hemos pasado a una segunda ola, ni mucho menos. Estamos en una fase 4 de la pandemia, donde el virus está circulando libremente y la transmisión es comunitaria, es decir, la puedo recibir en cualquier lugar en el que yo me encuentre. Y además de eso, hay que anotar de que este número de casos que tenemos todavía falta mucho más que sumarle para que una curva que pues ha pasado de moda que la gente hable de aplanar curvas o de llegar al pico de la curva, para que esta curva que va en franco ascenso y que esa ha sido su tendencia durante todos estos 10 meses, y como bien decía el doctor Gamero, no solamente es porque no hemos tenido facilidades diagnósticas, sino porque además cada vez esta positividad nos va marcando a nosotros que por cada número de pruebas que hagamos, más de un 38% van a salir positivas. Entonces nos preocupa más el número de pruebas, porque aquí lo voy a decir y quizás reaccione mucha gente al contrario de esto, pero aquí la gente ha sugerido que hagamos 3.000 pruebas diarias, pero ninguno aporta ningún valor técnico para decirme son 3.000 pruebas porque esas pruebas me van a decir esto. Lo que sí es los argumentos que el doctor Gamero mencionó. Si yo tuviera la posibilidad de conseguir 3.000 pruebas diarias en el país y las repartiera de acuerdo a la densidad poblacional de todos los departamentos y municipios del país y tuviera homologado la forma en cómo yo tomo las muestras y cómo recolecto la información, seguro tendría el marco epidemiológico más claro que cualquier otro. Pero no ese es el caso. No ese es el caso. El caso de nosotros y el caso que estamos viviendo ahora en la unidad de vigilancia, y que es una preocupación de su jefa, la doctora Pavón, es que no se están recolectando suficientes pruebas. Es decir, las regiones no están enviando suficientes pruebas para procesar en el laboratorio. Eso quiere decir que la población no solo se ha relajado, sino que también ha desestimado los medios de diagnóstico. Es decir, yo no puedo salir con un hisopo e ir metiéndole el hisopo en la nariz a todo el mundo si no son ellos quienes vienen y admiten hacerse la prueba. Ese es su derecho. Y otra cosa que muy bien lo dijo el doctor, es que nosotros, si somos capaces de captar mayor número de casos, vamos a tener mayor número de pacientes. Eventualmente tenemos que ofrecerle a ellos una solución a su problema. Porque una vez que son positivos por diagnóstico de la COVID, entonces ya es una responsabilidad estatal el manejo de estos pacientes, la ruptura de la cadena de transmisión y aislar a estos pacientes para que no contagien a otros pacientes. Entendamos, población, hemos hecho muchos estudios en esa unidad de vigilancia de la salud y estudios que lamentablemente no salen a luz, pero nosotros hemos logrado comprobar que la capacidad de un infectado en Honduras, la capacidad efectiva de infección de un hondureño, que una vez que percibe el virus es positivo por la COVID-19,
puede infectar e infecta con seguridad a una persona diaria. Y si el virus vive en él y es infectante durante 10 días, mínimo va a infectar a 10 personas. Pero si rompemos esa cadena de transmisión, evitamos que esa capacidad se llene de 10 personas. Pero si no, tenemos el riesgo de que esta persona logre infectar claramente a una persona todos los días. Eso es más que lo que la gente dice por la televisión, es que por cada hondureño hay 10 infectados. Eso no lo podemos decir. Lo que sí podemos decir es que un hondureño infectado tiene capacidad de infectar a otro al día. Si no hay medidas de protección, si no hay medidas de respeto de la distancia social o de la distancia física, el uso de la mascarilla, la manera correcta de lavarse las manos, es la forma que vamos a romper la cadena de transmisión. Y esto depende de nosotros, no depende de nadie más. Yo recuerdo cuando en marzo me hacían la primera entrevista y yo le decía a la gente, la solución de esta situación está en nuestras manos, porque en aquel entonces insistíamos en el lavado de manos, más que lo que era la mascarilla. Pero hoy hay 3 medidas que tenemos que seguir sosteniendo. 2 de ellas ofrecen un 70% de protección. Mascarilla y distanciamiento físico ofrecen un 70% de protección. Y eso es seguro. El lavado de manos y el uso de alcohol gel promueve la convivencia segura entre las otras personas. Y no tenemos que tener ningún temor de relacionarnos si hacemos de estas cosas nuestra forma de convivir. Es decir, yo esta Navidad puedo reunirme con mi familia, tener una cena familiar, manteniendo yo mis medidas de bioseguridad claras y respetadas. La familia no se va a molestar por eso. Todos vamos a estar juntos porque eso es lo que queremos, pero tenemos que respetar estas 3 medidas. Si en mi casa tengo una mesa para 6 personas, esa mesa solo va a ser ocupada a 3 personas. 3 personas van a cenar en esa mesa. Voy a tener que poner más mesas. No va a haber un platillo de boquitas para todos, va a haber un platillo individual de boquitas para cada quien y un plato individual de comida para cada quien. Porque es comprobado que el 70% de las infecciones que se han adquirido por el personal sanitario ha sido en el momento de la comida, cuando se han despojado de sus equipos de protección, se han retirado su mascarilla y han convivido con otros. Entonces, los aerosoles son los que se han comprobado 100% su capacidad de transmisión. Los fomites todavía están en duda, pero los aerosoles sí, y eso lo llevamos ustedes y yo. Nosotros somos ese vector, que gracias a Dios somos el vector y que lamentablemente no es como el dengue, que yo puedo rociar un insecticida y matar el vector. En este caso no lo podemos hacer. Tenemos que seguir manteniendo a este vector lo más seguro posible, y eso es responsabilidad de nosotros. El gobierno va a cuidar de la vida de nosotros en el momento en el que estemos infectados. Si ya no lo hace, reclamemos. Si ya eso no ocurre, reclamemos. Pero antes tenemos que cuidarnos nosotros, y eso es una responsabilidad individual. Pueblo hondureño, ciudadanía, disfrute la Navidad porque tiene derecho a hacerlo. Disfrute de la familia porque tiene derecho a hacerlo. Guarde las medidas de bioseguridad porque no son una molestia, son una protección, son una manera de sociabilizar. Es la manera más segura de pasar esta Navidad. Hagámoslo y disfrutemos del tiempo que nos merecemos. Hemos estado confinados mucho tiempo. Volvamos a visitar a nuestras familias, pero con las medidas de seguridad todos, sin irrespetarlo. A la luz del trago del rompopo, sin irrespetarlo. Por favor, feliz Navidad a todos. Muy bien, feliz Navidad a usted, doctor Henry Andino. Doctor Manuel Gamero, se nos agota el tiempo. Rápidamente, por favor, doctor Gamero, sus palabras finales. Sí, concuerdo prácticamente, el doctor Andino lo ha dicho, lo ha resumido todo. Yo creo que el tema es la responsabilidad de cada quien, y lógicamente es una responsabilidad no solo es individual, sino que también es colectiva. Sí, lo más importante en este caso es que todo mundo respete a los demás, como lo dijo el doctor,
porque si no nos respetamos nosotros mismos, entonces es peor para que respetemos a las demás personas, y eso es lo que estamos viendo en algunos casos, y bueno, en muchos casos, con la inobservancia de las medidas de bioseguridad. Anda un montón de gente en la calle, sin mascarilla, en total inobservancia. Es cierto que la parte económica pues está bastante afectada, pero la verdad que ahora la pandemia pues ha generado nuevos rubros de comercio. Las mascarillas antes no se miraba una mascarilla en la calle, ahora medio mundo anda vendiendo mascarillas en la calle, y mascarillas que cumplen con algunas, según lo que se ve, proviene pues de las mismas fábricas en China, porque la mayor parte las fabrican en China. Entonces, al final de cuentas, entonces la mascarilla ya se convirtió en otro rubro. Entonces es un tema de emprendedurismo que también se ha dado con el tema de la pandemia, que es un reto, ¿no? Entonces nosotros debemos de quedar en claro de que estamos con una situación del mundo antes de COVID y después de COVID-19. O sea, porque el tema es, como les vuelvo a decir, es que ya nosotros tenemos que aprender a vivir ya con otro tipo de enfermedades, y la forma en que vamos a enfrentar ese problema tiene que ver también con un cambio en nuestros estilos de vida. Y ese cambio en el estilo de vida se tiene que dar, por desgracia, y lo vamos a tener que asumir, como bien lo dijo el doctor Andino. Y pues cierto, se tiene que pasar a la fecha navideña, pues es una fecha tradicional, y las tradiciones pues no las podemos tampoco eliminar de la noche a la mañana. Yo creo que es lo correcto, cada quien quiere pasar una fecha en unión familiar, y como bien lo dijo el doctor, pues lo podemos hacer, siempre y cuando respetemos las medidas de bioseguridad, y que también si queremos a nuestros seres queridos, bueno, reiterativamente lo dije, si nosotros realmente le tenemos amor a nuestra familia, entonces tenemos que evitar también poner en riesgo a las personas que tienen susceptibilidades o comorbilidades, que eso es lo más importante. Entonces, igual pues le agradezco mucho a Canal 11 pues la invitación al programa, y lógicamente pues nosotros lo hacemos con el afán igual, como funcionarios somos también de la Secretaría, todos estamos en diferentes niveles, pero lo que interesa es que la población entienda la realidad de lo que está ocurriendo. Nosotros no estamos escondiendo nada, ni se está buscando minimizar la situación, sino que sencillamente lo que se busca es el bienestar colectivo, y como bien lo dijo el doctor Andino, si vienen al hospital o vienen a un centro ya enfermos, pues ni modo, ya que para dónde nos vamos a hacer, tenemos que ver cómo le resolvemos el problema a la gente hasta en la medida de nuestras posibilidades, y a veces no se puede resolver, y no se puede resolver porque la gente está en inobservancia, se han enfermado, o alguien irresponsablemente contaminó a una persona o a un familiar que sí tenía comorbilidades y que llega en estado grave, y que probablemente su futuro sea más bien bastante sombrío, ¿no? Puede ser hasta una letalidad, y que se están dando bastante de esas letalidades actualmente. Eso es lo más importante, y desearle a todos pues una feliz Navidad, y esperamos que el año nuevo pues sea un reto, porque lo que nos viene no es nada fácil. El impacto de lo que ha pasado pues nos va a pasar la factura, y tenemos que estar listos también para esas consecuencias también económicas y sociales que pueden derivar de estos grandes desgracias que hemos tenido en este año, el tema de la pandemia y el tema también de los desastres naturales que nos han golpeado como país. Muy bien, muchas gracias, doctor Manuel Gamero. También gracias al doctor Henry Andino. La presidenta de Alemania, Angela Merkel, le dijo a sus ciudadanos: olvídense, no compren nada, Navidad y Año Nuevo, vamos al confinamiento. Allá se lo dijo en Alemania, una de las potencias, uno de los países más desarrollados. Le dijo a su población: la Navidad y el Año Nuevo vamos a pasar en confinamiento porque hay repunte del COVID-19. Aquí nuestras autoridades nos van a permitir estar relajados, por lo menos con movilidad. Entonces no traicionemos estos beneficios que nos están dando las autoridades con la inobservancia de las medidas de bioseguridad. Acatémoslas entonces, para no llegar a medidas extremas que después nos van a representar, como ha dicho el doctor Gamero, pérdidas económicas, como lo ha dicho el doctor Andino, pérdidas de vidas humanas. Seamos responsables con nosotros mismos y con nuestras familias. Muy bien, vamos a agradecerle a los amigos invitados de esta mañana y a los televidentes por estar con nosotros, desde luego. Y a continuación les vamos a presentar un resumen de lo más importante de noticias hasta esta hora de las mañanas. Ya venimos.
Bien, en este resumen informativo queremos detallarles y mostrarles imágenes sobre lo que está ocurriendo en Comayagua. También en ese sector del país se realizan tomas de las carreteras. Los transportistas a la altura de la vía de San Antonio, donde se encuentra bloqueado el paso vehicular. Así que mucha atención si usted tiene previsto dirigirse hacia Comayagua, hacia la costa norte, San Pedro Sula, es mejor que no lo haga. Hay tomas en este momento ahí en el Valle de Comayagua por parte del sector del transporte interurbano. También igual como ocurrió aquí, desde horas muy tempranas, los transportistas apostados ahí en el corredor hacia el sur del país, también en el corredor central hay tomas. No dudamos que a estas alturas ya la situación pueda estar mejorando, porque ya hay anuncio de que se van a reunir con las autoridades de transporte para que comiencen a ventilar esta gran cantidad de solicitudes y demandas que tiene el transporte interurbano en nuestro país. Muy bien, ojalá haya tomado nota de este particular. Ahora nos enlazamos con nuestra compañera Gisela Calix. Gisela nos dice que las autoridades de la DPI y de la Secretaría de Seguridad están intensificando operativos en la ciudad a raíz de asaltos y otros hechos delictivos, de los cuales ustedes desde luego han visto estas acciones tan deprimentes por parte de los delincuentes, cómo están asaltando en plena vía pública con arma de fuego en mano a la población que anda haciendo ahí sus menesteres. Así que mucho cuidado y ojalá que la autoridad tome cartas en el asunto. Así es, muy buenos días, licenciado Guillermo Paz Manueles, y a los televidentes de la entrevista para que nos explique cuáles son las medidas de seguridad que se están tomando en torno a estos hechos delictivos que se han dado tanto en la colonia Kennedy como en otros sectores de la capital de la República. Me acompaña el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, Obed Reyes Morazán, y nos dice cuáles son las recomendaciones y también las operaciones que ustedes están realizando. Muy buenos días. Muy buenos días, sí, en efecto, la Dirección Policial de Investigaciones, tanto como la Policía Nacional, está haciendo y énfasis a estos casos que se han venido dando, y especialmente pues se han realizar diferentes operativos. Esto pues están buscando puntos estratégicos para poder hacer operativos y tratar pues disminuir este tipo de asaltos que siempre pues a estas fechas se vienen dando. En cuanto a este hecho violento que se dio justamente en la colonia Kennedy, que fue captado por una cámara de seguridad, ¿qué información se tiene al respecto? Bueno, ya los equipos de la Dirección Policial de Investigaciones están trabajando estas investigaciones y esto pues posteriormente se estarán dando resultados diferentes a este caso violento que ocurrió en la capital. Bien, muchas gracias. Obed Reyes Morazán, él es portavoz de la DPI, cuando brindaba detalles acerca de operativos que se están realizando en distintos puntos de la capital de la República. Con este informe vuelvo con usted al estudio de la entrevista. Muy buenos días. Gracias y muy buenos días, Gisela. Sobre este tema, sobre estas imágenes que acabamos de ver, en las últimas horas tuvimos acceso a una versión sobre este hecho. Aparentemente esta persona venía de retirar de una institución bancaria 50,000 lempiras. Uno de los familiares de ellos estaba enterado de que él venía de hacer este retiro, iba a entregárselo a otro familiar. Parece que había una acción precaria en el núcleo familiar y necesitaban de este dinero. El señor de la mochila llevaba 50,000 lempiras en esa mochila. Ahora, ¿cómo advirtieron en el banco que él llevaba ese dinero? ¿Cómo sale usted del banco y solo sale del banco, se monta su vehículo y es asaltado? ¿Qué está pasando en el banco? Por Dios santo, ahí alguien tiene que estarle suministrando información a los delincuentes del mismo banco sobre qué personas llevan dinero. Porque cómo es que se fueron directamente a seguirlo y a agarrarle la mochila, porque sabían que él llevaba el dinero ahí. Así que hay que comenzar una investigación con este sistema bancario. Son los cajeros, ¿quiénes serán? Los que están suministrando información son los mismos vigilantes que están monitoreando las cámaras de seguridad del interior del banco, pero alguien está sacando información del banco y advirtiéndole a los delincuentes que están afuera del banco, X personas con tales características lleva tanto y tanto de dinero ahí. Así que por favor, no hay que tratar de tapar el sol con un dedo. Dios mío, esta situación viene ocurriendo desde hace tiempo. ¿Quién no es asaltado a la salida de una institución bancaria? ¿Por qué? ¿Por qué se da esta circunstancia? Hay que investigarla.
Muy bien, nuestra compañera Shirley Martínez nos dice que avanza la limpieza en la colonia Celio González y Chamelecón, en San Pedro Sula. Vea. Buenos días, en el foro de la entrevista, y es que estamos ubicados justamente en la colonia Celio González, que se encuentra en el sector y municipio de La Lima Cortés, donde ustedes pueden observar que aún está en condiciones precarias, donde no pueden transitar y es bien difícil el acceso por vehículo. En estos momentos, pues, las personas se han unido para limpiar calles y avenidas. Sin embargo, estas labores de limpieza han continuado de manera exorbitante durante los últimos días, y las personas pues ya prácticamente lucen agotadas con tanto lodillo que pareciera que no tuviera fin. Y es que esta colonia es uno de los sectores más bajos que se encuentra también en la colonia La Planeta del municipio de La Lima Cortés, que fue gravemente herida tras las inundaciones. Recordemos de que este sector pues hasta hace poco bajaron las aguas y ha quedado este lodillo prácticamente de manera obstaculizando el paso de las personas que pues por obligación tienen que venir a recuperar sus casitas y a proceder a la limpieza de las mismas. Pero estas son las condiciones en las que se encuentran actualmente, pese a que ya han ingresado la maquinaria para hacer las limpiezas, pero en las casas pareciera que no tiene fin estas labores de limpieza. Eso es lo que le podemos informar desde la colonia Celio González de La Lima Cortés. Buenos días. Gracias y muy buenos días a usted, Shirley Martínez. Nuestra compañera Nilda Sosa nos está detallando que en la ciudad de Choluteca unos 700 jóvenes se presentaron a realizar la prueba de aptitudes académicas para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras bajo estrictas medidas de bioseguridad. En la última prueba de aptitud académica de este año 2020, en Choluteca se hicieron presentes más de 700 jóvenes cumpliendo el protocolo de bioseguridad. En esta ocasión pues nos encontramos en el segundo proceso con las fechas oficiales martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de diciembre a nivel nacional. Y las fechas corresponden o se asignan en función de la cantidad de aspirantes y la capacidad instalada del centro que está atendiendo. En nuestro caso pues corresponde al martes 15 y miércoles 16, en la cual estamos esperando 706 aspirantes. La pandemia no ha detenido en los jóvenes el deseo de cursar una carrera universitaria o de seguir sus estudios, para quienes ya son parte del Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico de manera virtual, mientras retornan a las aulas. Estaríamos evaluando lo que esté sucediendo en ese momento y también evaluando el plan de retorno progresivo que las autoridades universitarias ya tienen definido, en el cual contempla varias etapas, ¿verdad? En donde en una primera etapa se integra la parte de servicios generales, en una segunda etapa el personal administrativo, en una tercera etapa la parte docente desarrollando la área de investigación y vinculación, y en un cuarto momento la parte académica también y los docentes, pero ya incluyendo los estudiantes. Siempre va a haber un retorno progresivo. Quizá no va a ser desde el primer día del periodo académico del otro año en donde hayan actividades presenciales. Para evitar aglomeraciones en el centro regional, la prueba de aptitud académica se realiza durante 2 días. Desde Choluteca para 11 Noticias, Nilda Sosa. Muy bien, muchas gracias a nuestra compañera Nilda Sosa. Cerramos la emisión del foro La Entrevista de este día con una nota de duelo. Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Muy bien, amigos televidentes, llegamos al final. Una recomendación para ustedes, que los apreciamos mucho. Por favor, si usted va a retirar dinero,
porque ya le pagaron sus aguinaldos, porque tiene que hacer compras, porque hay una urgencia en su familia y va a un banco, por favor, con cuidado. No se confíe, no vaya solo, trate de ir con 1, 2 amigos, 1 o 2 familiares más. No salga de un solo de la institución bancaria, percátese de su alrededor, quién puede estarlo vigiando, quién está presto que usted va a salir. Tómese su tiempo, cerciórese bien y rápidamente del banco condúzcase a su casa, a un lugar seguro. No ande transitando si es una cantidad mayor de dinero. Recuerde que por estos hechos que se han venido registrando en las últimas horas, podría ser que de las instituciones bancarias alguien le esté suministrando a los delincuentes que están afuera de los bancos características de las personas que llevan cantidades de dinero importante. Y esto está haciendo que muchas personas estén siendo objeto de asaltos y de muerte, como el hecho que ocurrió lamentablemente el día de ayer en la colonia Kennedy. Así que por favor no ande pensando, ande con la mente fría, con los bien puestos, los pies puestos en la tierra, para que usted no vaya a ser sorprendido por la delincuencia común que en estos momentos anda queriendo hacer los aguinaldos a cualquier manera. Muy bien, que Dios les guarde, que estén bien. Nos veremos en una próxima emisión de El Foro La Entrevista.